Esta sería nuestra clase 14 y la última que veríamos ya, en donde trabajaríamos el análisis de textos persuasivos o argumentativos, ¿vale? Ok, vamos a recordar un poquito qué fue lo que vieron en la clase grabada, que la tenían que ver, aunque yo me doy cuenta que hubo muy poquitas vistas, realmente no sé si todos la vieron, pero eso sí es un problema porque no nos entendemos si no vieron la primera parte. Ok, dentro de lo que estuvieron viendo en la clase teórica, la clase grabada, veíamos los tipos de textos que entran o que se consideran de tipo persuasivo. Tenemos los periodísticos y los no periodísticos. Los periodísticos se llaman así porque aparecen con una cierta periodicidad. Y los no periodísticos, pues justamente por lo mismo, porque no tienen una periodicidad para poder ser publicados. Aparecen cualquier día, sin importar si fue ayer, si fue hace una semana, no tienen un día para aparecer. Ok, parte de lo que vimos. También veíamos que estos, tanto periodísticos como no periodísticos, corresponden al género informativo. Recuerden que hemos estado trabajando, bueno, hasta el momento hemos estado mezclando géneros textuales, que sería informativo, literario y expositivo o científico, lo hemos mezclado con las formas del discurso o formas de redacción, narración, exposición, argumentación en este caso, diálogo. Entonces, bueno, estamos mezclando todo. Ok, la estructura de este tipo de textos. Recuerden que la estructura tiene que ver con la organización del contenido. Todos tienen una estructura. Lo que va a variar es la forma en que se organiza el contenido en cada uno de los textos. En este caso, la estructura de los textos persuasivos tiene 5 elementos. El primero de ellos es el encabezado. Segundo, la introducción. Tercero, el autor. 4, el cuerpo. Y 5, conclusiones. ¿Ok? Se parece mucho a la noticia, pero en la noticia veíamos 7 elementos. Aquí son solamente 5 y uno de los cambios es que en la otra teníamos entrada, aquí tenemos introducción, en la noticia teníamos remate y aquí tenemos conclusiones. Pero en cuanto a contenido de estos apartados, pues básicamente es lo mismo. Entonces así es como se organiza el contenido en un texto persuasivo, mediante estos 5 elementos. Luego, en cuanto al contenido, aquí va a ser importante la opinión en sí, no tanto el tema del que se está hablando. Y vamos a tratar de localizar dentro del texto el tema del que se está hablando o sobre el cual se va a opinar. ¿Cuál es la postura del autor? A lo que le llamamos tesis. ¿Cuál es su postura? ¿Qué opina él respecto al tema? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cómo está fundamentando su postura? ¿Ok? Eso es lo que vamos a localizar dentro del contenido. Ahora bien, vámonos al ejercicio como tal, el análisis. ¿Qué es lo que debe incluir? Pues debe incluir justamente lo que ya mencionamos ahorita, un análisis de su estructura y de su contenido. En la estructura vamos a ir marcando dentro del texto cómo se organiza el contenido y también dentro del texto vamos a ir marcando cuál es la tesis o cuál es la postura del autor y cómo la fundamenta. Es decir, cuáles son los argumentos que utiliza para fundamentar su opinión. Ok, entonces, bueno, el punto de partida. ¿Qué tenemos que hacer como punto en común en todos los análisis? ¿Quién me dice? Liseta Meyali. Buscar los puntos No, marcados.
Perfectamente mal contestado. Priscila, Lisbeth, Leer. leer. Recuerden, el punto en común, sin importar si es un texto literario, si es un texto, sin importar si es un texto literario, si es un texto científico, si es un texto informativo, lo primero que tenemos que hacer en todos ellos es leer. Eso lo habíamos visto ya desde que comenzamos a ver el tema de análisis de textos. No podemos analizar algo que no hemos leído. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente leer, ¿sale? Y me van a ayudar con eso. Vamos a ir leyendo, no lo voy a presentar en pantalla de manera gigante, porque ustedes tienen sus copias. Lo que sí voy a ir viendo, si no hay voluntarios, pues los elijo yo dedocráticamente. Voluntarios, necesito 8 voluntarios para leer. Un parrafito por voluntario. Nayeli, Yo, 1. maestra. Yo, maestra. Vayan viendo el orden, ¿sale? Levántenme manita para irlos nombrando y que ustedes vean detrás de quién va, ¿sale? Entonces son 8. Nayeli es la 1. Luego Brandon, 2. Apréndanse el orden. Ángeles, 3. Denise, 4. Merali, 5. Pamela, 6. Areli, ¿ya la mencioné? No, maestra. Areli, 7. Y me falta un 8. Yenisa, 8. ¿Sale? A Susana la reservamos para el ratito. Ok, aprendan ese orden para que se sigan de corridito un parrafito cada quien, sin que yo les tenga que dar la palabra. ¿Sale? Empezamos. La estafa educativa. Si hace unos años los profesores universitarios se quejaban de que los estudiantes que le llegaban estaban un poco acostumbrados a leer a pesar de haber escogido una carrera de letras, ahora ya se encuentra con alumnos con problemas graves de comprensión lectora. Ok. Siguiente. Personas que han ido superando las distintas etapas educativas, obteniendo resultados que les permitan continuar sus estudios, que en teoría progresaban tan adecuadamente como para ser válidos para acceder al curso siguiente. ¿Cómo se explica que habían aprobado todo durante años, alguien no sea capaz de realizar ni la simple tarea de leer y comprender cualquier texto? Pues muy fácil. La persona en cuestión ha sido sistemáticamente estafada a lo largo de toda su vida. Le han dicho que era apto cuando no lo era. Le han hecho creer que con el trabajo realizado estaba consiguiendo el objetivo previsto sin contarle que éste estaba siendo reducido a su mínima expresión. Siguiente. Es una forma muy fácil de acabar con el fracaso escolar. Bajar el listón hasta que todo el mundo pueda aprobar, igualar a todos a la baja, y si no me creen comparen a que correspondía un 5 de hace unos años con un 5 de ahora. Y eso que hace unos años ya había quien se quejaba del bajo nivel educativo. Siguiente. La responsabilidad de este auténtico desastre está compartida. Un artículo de Nora Catelli, publicado en El País en el 2007 con un título El fracaso de la educación secundaria obligatoria es un triunfo, ya que constaba la ineptitud de los gestores públicos en cuanto a las políticas educativas, o peor aún, insinuaba ciertas malas fe clasistas cuando contaba para la mayoría de estudiantes de la ESO. El acceso disciplinas complejas serían cada vez más difícil, quedando reservadas a una minoría privilegiada. Pausamos ahí para hacer una pequeña aclaración. Las siglas ESO significan escuela superior, perdón, escuela secundaria o educación secundaria obligatoria. ¿Sale? Y los gestores públicos son los gobernantes que están a cargo de decidir cuáles son las políticas educativas. ¿Sale? Siguiente, ahora sí. La profesora de literatura se preguntaba entonces, mucho antes de esta última serie de deslumbrantes innovaciones que nos vienen vendiendo a bombo y platillo en el último año.
¿Quién evalúa a los evaluadores? Y denunciaba que los órganos competentes hubieran dejado los criterios generales de los planes de educación en manos de una casta tecnopedagógica. Ujú. Siguiente. Sí, ya entonces había empezado la demonización del profesorado y se denunciaba su supuesto cooperativismo como principal obstáculo para la mejora de la educación. Ahora la campaña para desprestigiarlos ya hace tiempo que va dando sus frutos. Ok, siguiente. Cuando un maestro vocacional quiere seguir haciendo su trabajo como el rigor que le dicta la conciencia, se encontrará con una infinidad de detractores inimaginables en otros tiempos. Su autoridad será sistemáticamente puesta en duda, porque lo de las jerarquías no es nada guay, ni siquiera cuando hablamos de saberes y conocimientos. Perfecto, el último. ¿Cómo no se va a ver obligado a aprobar a sus alumnos, aunque no sean capaces de leer una oración compleja? Si persiste en su existencia, tendrá que dar explicaciones a la madre ultraprotectora, pero también a las autoridades preocupadas por los índices de fracaso escolar, nunca por la invisible estafa educativa. Ok, perfecto. Pero hablaba de su persistente exigencia, no existencia, ¿sale? Ok. Va. Entonces ya leímos, ya cumplimos el primer requisito. Vamos al siguiente punto, el análisis de la estructura, ¿sale? Nos dice que tenemos que localizar esos 5 elementos de los que hablábamos anteriormente: el encabezado, el autor, ¿qué más? Vamos por el primero, el encabezado. ¿Quién me dice cuál sería el encabezado? Bajan manitas los que ya leyeron y solamente nos quedamos con manitas de los que quieran participar, ¿sale? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería el encabezado aquí? Recuerden, el encabezado se caracteriza porque generalmente está en un tipo de letra diferente, ¿sí? A veces en un tamaño diferente, pero sobre todo porque está, ¿dónde, Melanie? ¿Dónde aparece? Vendría siendo la estafa educativa. Vendría siendo la estafa educativa. Se llama encabezado porque aparece ¿dónde, Cristal? En el inicio del texto. En el inicio del texto, a la cabeza del texto, ¿sale? Entonces, efectivamente, sí es la estafa educativa. Entonces, la marcamos y decimos que eso es el encabezado. Ajá. Recuerden, lo sabemos porque está en un tipo de letra diferente, en este caso, un tamaño de letra más grande y además está en negrita, pero sobre todo porque está a la cabeza. Ok, ¿se acuerdan en la noticia que veíamos que además la noticia traía un antetítulo? ¿Y se acuerdan por qué decíamos que se llamaba antetítulo? ¿Quién me dice? Porque iba antes del título. Porque iba antes del título. Aquí no estamos analizando noticia, pero sí podemos ver que hay un antetítulo. ¿Lo logran identificar? ¿Opinión? No. El maestro vocacional. El maestro vocacional estaría antes del título. El de opinión, ahorita vamos a ver por qué dice opinión, ¿sale? Entonces, bueno, si estuviéramos analizando una noticia, este sería un antetítulo porque aparece antes del título, o sea, antes del encabezado, ¿sale? Pero ahorita no nos interesa por el tipo de texto que estamos analizando, no nos interesa. Vamos al siguiente punto, que sería el número 2. Sería, ¿qué? La Introducción. La introducción. ¿Quién me dice de dónde a dónde sería nuestra introducción? Obviamente va a iniciar en el primer párrafo, eso es obvio,
pero ¿hasta dónde sería la introducción? Recuerden, una característica de la introducción es que nos da un panorama general acerca de lo que se va a hablar en el texto. ¿Es todo el primer párrafo? Es el primer párrafo. El primer párrafo forma parte de la introducción, pero no es el único. ¿Hasta dónde sería? Hasta mínima expresión. Hasta mínima Es el expresión. primero y el segundo párrafo, maestra. Hasta mínima expresión, que sería primero y segundo párrafo. En esos dos párrafitos nos está a grandes rasgos contando o explicando eso de la estafa educativa, ¿sale? Pero lo está haciendo de manera muy general. Ahorita vamos a ver otra característica, por la cual vamos a reconocer la introducción, pero vamos a dejarlo pendiente por un momento. Entonces le marcamos con un color distinto y decimos que eso es la introducción, y no sé por qué me salió antes el autor, pero bueno, ya se los dije, ya por el orden que tenía. Ya les dije que el autor lo tenemos acá arriba, ¿lo notan? Dice Nahat el Hamishi o el Hashmi. Ok, es una autora, me parece que árabe o algo así. Entonces ahí tenemos localizado ya el tercer punto, que sería el autor. Quien está opinando acerca de la situación actual de la educación. Y yo creo que es a nivel mundial, porque este artículo es español y también se queja de la cuestión educativa. Ok. Luego, lo que sigue es el número 4, que sería el cuerpo o desarrollo. El cuerpo obviamente va a empezar aquí, en el tercer párrafo. La pregunta es, ¿hasta dónde? Areli. Hasta saberes y conocimientos. Hasta saberes y conocimientos. ¿No? ¿Quién más? ¿Sería hasta sus frutos? Hasta sus frutos. ¿Sale? Hasta aquí terminaría nuestro cuerpo. ¿Por qué el penúltimo párrafo que decía Areli? Ya no. Porque ahí ya nos está empezando a hacer el cierre del tema. ¿Sale? Entonces ya estos dos últimos párrafitos, por obvias razones, que ya tenemos marcado introducción y cuerpo, entonces estos dos últimos párrafitos serían las conclusiones. ¿Vale? Entonces ya utilizamos 5 colores diferentes y ya tenemos nuestro análisis de estructura, y póngale como subtítulo en su hoja del cuaderno, análisis de estructura. ¿Ok? Y ya tenemos el análisis de estructura. Esto, recuerden que pedimos 2 impresiones. Esto lo estamos haciendo en la primera impresión. Como hay varias cosas que tenemos que anotar aquí, bueno, entonces, pues por eso les pedí 2 impresiones para que no se amontone todo. Ok, vamos al guión de análisis. Vamos a empezar a ir llenando entre todos. Tipo de texto. Aquí nos estamos refiriendo al género textual. Recuerden que al inicio les estaba recordando que lo que hemos hecho hasta ahorita es mezclar géneros textuales con formas de redacción. Ok. El género textual. Hay 3 géneros, ya lo dijimos: literario, informativo y expositivo científico. Este texto que estamos viendo ahorita, ¿sería de tipo científico? No. 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 ¿Sería de tipo literario? Tampoco. No. Tampoco. Entonces nos quedaría la tercera opción, y sería tipo de texto Informativo. informativo. Nos está informando sobre una situación problemática, que sería el cómo está la educación hoy en día. ¿Sale? Entonces, como tipo de texto, le ponemos informativo, porque se está refiriendo al género textual. ¿Ok? Subgénero. Dentro del género informativo, tenemos 2 subgéneros, el periodístico y el no periodístico.
Me voy a regresar a la diapositiva de acá. Esperen. Mejor para no estarme regresando, voy a copiar esta. Ok. Sale. Entonces, decíamos, cuando nos dice subgénero, dentro del género informativo tenemos dos tipos de textos o dos subgéneros, periodístico y no periodístico. ¿Sale? Ya mencionabas hace ratito por qué periodístico, porque aparece con una cierta periodicidad. Dentro del no periodístico, el que no aparece con regularidad, está la caricatura política. ¿Este sería una caricatura política? No, definitivamente no. ¿Sería publicidad? Tampoco. Y tampoco es un ensayo. Entonces este queda descartado. Por lo tanto, estamos hablando de subgénero, ¿qué? Ahí lo tenemos en pantalla. Periodístico. Subgénero periodístico, pero lo vamos a agregar periodístico de opinión. Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos la noticia, también decíamos que pertenecía al subgénero periodístico, pero noticioso. En este caso, es subgénero periodístico de opinión. ¿Sale? ¿Sí queda clara esa parte? Bueno. Dentro del subgénero periodístico de opinión, tenemos dos opciones. El artículo de opinión Sí, maestra. y el editorial. Ajá. Ok, de esos dos, que los dos son informativos. Ok, decíamos, del subgénero periodístico de opinión tenemos dos, artículo de opinión y editorial. Son exactamente iguales, excepto por una pequeña diferencia. El artículo de opinión refleja la postura de una persona, la opinión de una persona, mientras que el editorial también refleja una opinión, pero no hay un firmante. Por lo tanto, la postura está avalada por la publicación donde aparece. La pregunta es, ¿esto que nosotros estamos leyendo sería un artículo de opinión o un editorial? ¿Y por qué? Artículo de opinión, maestra. Por Porque tiene autor y el autor está dando su propia opinión. porque tiene un autor, ¿sale? Si nosotros no hubiésemos localizado un nombre ahí de un autor responsable de la publicación, entonces sería un editorial. Pero como sí lo tenemos, entonces sería un artículo de opinión. Entonces, dentro del guión de análisis le ponemos entonces que es un texto periodístico de opinión, coma, concretamente un artículo de opinión, porque representa la postura de una persona, en este caso del autor. Ok, sigamos con el guión también que nos pregunta. Ok, también nos dice que vamos a empezar con el análisis de la forma. El análisis de la forma. Ok, y aquí en el análisis de la forma nos pide primero distribución del contenido. Aquí a distribución del contenido se refiere a los elementos estructurales que lo integran. Y para no ser repetitivos, le vamos a poner nada más que los elementos estructurales se identifican dentro del texto. Es lo que ya marcamos, ¿sale? Los 5 elementos que ya marcamos. El encabezado, el autor, la introducción, el cuerpo, las conclusiones. Mande. Ya nos está presentando la pantalla. A ver, esperen. Esto está pasando cada ratito. Avísenme si no me doy cuenta para tratar de corregirlo. Y aparte desaparece
la presentación, voy a cerrar la presentación y voy a volverla a abrir a ver si me deja presentar. Ok. Ya está. Ok, vamos a donde nos quedamos. Ya en la mañana también me hizo esto en la primera clase. Y me lo hizo varias veces. Entonces avísenme, en cuanto dejen de ver pantalla, avísenme para volver a verificar, porque aunque aquí tengo el celular también para estar monitoreando, de repente se me va la onda y no me fijo. Ok, entonces en distribución del contenido se refiere a la modalidad, a esto. Nos dice que puede asumir 3 modalidades. Una modalidad visual, cuando lo que va a predominar son imágenes, son colores. Modalidad escrita, cuando lo predominante son las letras, la escritura. Y una modalidad mixta, donde hay imágenes y hay letras. ¿Qué tipo de modalidad tendría el texto que estamos leyendo? Escrito. Escrito. Entonces le anotamos ahí que tiene una modalidad escrita y le agregamos a manera de prosa. ¿Se acuerdan cómo o a qué le llamamos prosa? Eso lo mencionamos la clase pasada. Incluso hicimos la diferenciación entre prosa y verso. ¿En cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? En forma de párrafo. En forma de párrafo le llamamos a renglón corrido. ¿Sale? Que es la forma habitual que tienen la mayoría de los textos que leemos. Entonces, en presentación le ponemos modalidad escrita a manera de prosa, porque si vemos, tiene la forma de la segunda imagen que les estoy poniendo en pantalla. Tiene forma de modalidad escrita, ¿sale? Y esta escritura va a ser en prosa. Otra cosa que nos pregunta son elementos paralingüísticos, el inciso C en su guión de análisis. Dice elementos paralingüísticos y le agregamos, si es que no lo tiene, porque es una corrección ya de último momento, creo que ayer en la tarde-noche, debe decir elementos paralingüísticos y marcas discursivas. Si alguien lo imprimió ya tarde, seguramente ya tienen la corrección. Si no, agréguenla. ¿Sale? Debe decir elementos paralingüísticos y marcas discursivas. ¿Sale? Ok. Entonces, aquí vamos a ver que justamente nos dice que las características que tienen este tipo de textos, además de un lenguaje connotativo, como figuras retóricas que ahorita vamos a ver, dice también elementos paralingüísticos y marcas discursivas, que se fijan, es justamente lo que nos está pidiendo en el guión de análisis. Ok, elementos paralingüísticos, nos dice, puede utilizar 3 o se consideran 3 tipos de elementos paralingüísticos. La tipografía, es decir, los tipos de letra. Pueden manejarse cursivas, negritas, mayúsculas. Dentro del texto, el título no cuenta, ¿sale? Dentro del texto porque es algo que el autor quiere resaltar. Imágenes que apoyen de alguna manera el contenido del texto. Signos de puntuación, que va a ser muy importante porque el donde coloco yo una coma o un punto va a hacer las diferencias, los signos de entonación, como exclamación, interrogación. Pero bueno, vamos a omitir los signos de puntuación. Elementos paralingüísticos. ¿Está haciendo uso de algún tipo de letra en particular? No, maestra. Negritas, cursivas, No, mayúsculas.
Ninguna. ¿De imágenes? Tampoco, ninguna. Tampoco. Entonces, vámonos a las marcas discursivas. Entonces, las marcas discursivas se consideran dos: respaldos de autoridad o preguntas retóricas. ¿Se acuerdan? Dentro de la clase teórica, les mencionaba yo a qué le llamamos una pregunta retórica. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es una pregunta retórica? ¿Respuesta? ¿Una pregunta que qué, perdón? ¿Que no espera respuesta? Que no espera respuesta, ¿sale? Si preguntamos es solamente para hacer reflexionar al lector. Entonces, ese es el propósito de las preguntas retóricas: lograr una reflexión por parte del lector. Y los respaldos de autoridad serían justamente, si yo no soy experto, yo autor, no soy experto en el tema que estoy exponiendo, entonces suelo recurrir a alguien más en quien apoyarme, a algún experto en quien apoyarme para dar validez a mi opinión. Pregunta: dentro del texto, ¿qué están localizando? ¿Hay preguntas retóricas? ¿Hay marcas discursivas? Si es así, ¿dónde? Yo veo una pregunta retórica. ¿En dónde? En el último párrafo. En el último párrafo. Vamos a ver, aquí tenemos nuestro texto. ¿Alguien Están más en ve el segundo una? párrafo, maestra. Ok, entonces tendríamos dos preguntas retóricas. Una en el segundo párrafo, la marcamos como pregunta retórica, yo la subrayé, ustedes pueden simplemente encerrarla con un color o subrayarla también si es que tienen marcatextos o si rayan por debajo de. Ok, esa sería una pregunta retórica, ¿vale? La siguiente, justamente en el último párrafo, son dos preguntas retóricas. Y También son hay una en el retóricas último párrafo. en el último párrafo. Sí, es la que había mencionado tu compañera antes de, entonces ya tenemos dos, ¿sale? Ya las están viendo en pantalla. Son retóricas porque vean, no espera una respuesta por parte del lector, sino simplemente una reflexión. La primera dice: ¿cómo se explica que habiendo aprobado todo durante años, alguien no sea capaz de realizar ni la simple tarea de leer y comprender cualquier texto? Y es para que nosotros digamos, pues sí es cierto. Les voy a platicar por ahí. En algún tiempo, hace algún tiempo, no sé cuánto exactamente, 10 años, algo así, salió el caso de un señor que llegó a su vida adulta, terminó, me parece que estudios de secundaria, y ¿qué creen? Que no sabía leer. De verdad no sabía leer, ¿eh? O sea, era analfabeto, no sabía leer y no sabía escribir. La pregunta es, ¿cómo logró acreditar la secundaria, obtener certificado de secundaria, si no sabía leer ni escribir? Suena extraño, ¿verdad? Y la pregunta es por qué, o más bien la respuesta es porque todo el tiempo se la pasó fingiendo. Si lo ponían a leer en clase, a ver, Pedrito, lee la página 45 de tu libro, ayúdanos como ahorita, ayúdanos con el primer párrafo. Es que no alcanzo a leer bien. Y la maestra se desesperaba y decía, bueno, a ver el siguiente. Okay. Y así toda su vida. Cuando iba, por ejemplo, a comer a algún restaurante ya con su familia, ya como adulto, decía, a ver, la misma técnica de siempre que le funcionaba. No alcanzo a leer, a ver, ayúdame a leer tú. ¿Qué hay? Pues hay esto, esto y esto. Ok, pidamos tal cosa. Y así se la fue llevando. Entonces, nadie se dio cuenta hasta años después, cuando él ya era un adulto. Entonces, y como él, hay muchos, a lo mejor no solamente de lectura, pero sí de matemáticas, sí de química, sí de biología, sí de lo que sea. Ok, entonces, bueno. Es una pregunta que no espera respuesta. Y la última, habla acerca de los profesores
que cómo no se va a ver obligado el profesor a probar a sus alumnos, aunque no sean capaces de leer una oración compleja, refiriéndose a la presión que ejerce la estructura educativa y los padres de familia en muchas ocasiones. Ok, vamos. Dentro también de lo que serían los elementos paralingüísticos. Decíamos que hay preguntas retóricas, pero también se hace uso de figuras retóricas, también contarían como elementos paralingüísticos. Figuras retóricas, ¿se acuerdan que en la clase pasada las estuvimos viendo, pero dentro del texto literario? Se utilizan figuras diferentes, pero bueno, la idea es, las figuras retóricas es una forma de manejar el lenguaje de tal forma que las palabras que se utilizan no se utilicen con su significado literal, sino que den a entender otra cosa diferente. ¿Logran identificar alguna? Les voy a ayudar con el primer ejemplo, a ver si ustedes siguen identificando los demás. Tenemos en el tercer párrafo de la primera hojita, dice, es una forma muy fácil de acabar con el fracaso escolar. Y la figura retórica es bajar el listón. Bajar el listón hasta que todo el mundo pueda aprobar. Igualar a todos a la baja. ¿Qué significa eso de bajar el listón? ¿En la educación utilizamos listones? ¿Listones para medir el aprendizaje? No. No. Entonces, ¿a qué hará referencia eso de bajar el listón? Piénsenle. ¿A qué se podrá referir? Recuerden, esto está sujeto a interpretación. El autor lo menciona, pero tú, lector, le vas a dar tu interpretación. ¿Qué significa, Nayeli? ¿Qué significa para ti bajar el listón? En términos educativos. ¿Desistir a seguir estudiando? No exactamente. Azucena, ¿qué sería eso de bajar el listón para ti? Azucena. La verdad no le encuentro Sentido. sentido. Bajar los estándares en cuanto al nivel educativo. Bajar los estándares, exactamente, Daniel, gracias. Bajar los estándares en cuanto al nivel educativo. Vamos a pensar, todos tenemos diferentes habilidades. Y aunque estemos en el mismo nivel educativo, hay quienes sobresalen más en un aspecto que en otro. Ok. Vamos a pensar que efectivamente hubiera un listón para medir habilidades, pero lo que estamos midiendo son habilidades para brincar una barrera. ¿Sale? Ponemos el listón a 50 centímetros de altura, medio metro. Y tenemos a un niño de 5 años, a un niño de 15 y a un adulto que además es corredor profesional. ¿A quién se le complicará más brincar el listón? Al niño. Al niño de 5 años. Al de 15, pues a lo mejor, igual y lo puede brincar, ¿no? Ya son más hábiles. Ok, pero vamos a pensar que todos tienen 15 años. Son 3 participantes. Los 3 tienen 15 años. Y de los 3, solamente uno lo logra brincar con dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, no te preocupes. Aunque todos debieran ya poderlo brincar, digamos que esa fuera el estándar que tuvieran que manejar en sus habilidades motrices. La política educativa diría, ok, no pueden vamos a pensar de 10, de 10 alumnos, aunque todos debieran poder brincarlo, resulta que solamente uno lo pudo brincar. Entonces, bueno, la política educativa diría, no lo vamos a dejar a 50, vamos a bajarlo a 40. Y entonces, en 40 ya lo logran brincar 2 de 10.
Entonces, ¿qué pasa? La política educativa dice, no, vamos a bajarlo todavía más, vamos a bajarlo a 30. En 30 siguen pasando solamente 2, siguen logrando brincar solamente 2. Y así nos vamos bajando, 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 hasta que ya llegamos a 5 centímetros de altura el listón. Y solamente lo brinca la mitad. La política educativa sigue bajando hasta ponerlo a 1 centímetro. Y si a 1 centímetro todavía hay quienes no lo puedan brincar, sigue bajando. ¿Sí me explicó? A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero a eso se refiere, que en cada nivel educativo hay ciertos objetivos de aprendizaje que cumplir. Y como no todos los alumnos los cumplen, entonces la política educativa dice, baja tus estándares, pídeles menos. A tal grado que por lo menos en lectura, no sé en las demás materias, pero por lo menos en lectura, estamos viendo cosas, repitiendo cosas que vieron en primaria y cosas que vieron en secundaria. Y que hay cosas tan simples como la ortografía, por ejemplo, que a estas alturas de bachillerato y quizás de universidad, muchos alumnos todavía no saben manejar. A eso se refiere, o eso quiere darnos a entender con bajar el listón. Que los estándares cada vez bajan y se les pide menos. Ok, ¿qué otra figura podrían encontrar así del tipo? Donde las palabras no reflejen literalmente su significado, sino que quieran dar a entender otra cosa. Ok, y aquí le marcamos que esto es una figura retórica. Ok. Otra figura más. ¿Quién logra localizar otra? ¿Nadie? ¿Podría ser donde dice el fracaso de la educación secundaria es obligatoria en un triunfo? Podría ser, aunque esa no la marqué, pero sí está hablando de manera irónica. Es un triunfo de acuerdo a las políticas educativas. Y lo estamos logrando. Estamos logrando que aprueben, aun cuando no cumplan los estándares. Entonces lo marcamos, en pantalla no les va a aparecer, porque yo no la tenía considerada, pero sí es una figura retórica. Entonces la marcamos con un colorcito, puede ser el mismo que utilizamos, o de preferencia el mismo que utilizamos para marcar la primera figura, y le anotamos también que esa es otra figura retórica. ¿Cuál otra? ¿En dónde está, maestra? Está en el primer párrafo de la página 2. Y está entrecomillado. El fracaso de la educación secundaria obligatoria es un triunfo. Yo tengo otra, maestra. ¿Cuál? Ajá. Igual en la segunda página, pero en el segundo párrafo, desde donde Ajá. dice deslumbrantes hasta, Ajá. hasta platillo. Ok, deslumbrantes innovaciones que nos vienen vendiendo a bombo y platillo. Ok, sí, efectivamente, esa sería otra figura retórica. Ok, ¿cómo interpretamos eso? Innovaciones tiene que ver con novedosas. Deslumbrantes es así como de, wow, te rifaste con eso. Con esa propuesta que hiciste. No, hombre. Pero ¿qué quiere decir eso de nos vienen vendiendo a bombo y platillo? ¿Quién? Melanie. Es que lo estoy tratando de analizar, pero no se me viene nada a la mente. Ok, es que tenías manita levantada, por eso. Ah, perdón. Ok, ¿quién? Lo que se les ocurra, ¿eh? Estamos haciendo un ejercicio. Y como ejercicio, pues tenemos derecho a equivocarnos. Entonces se vale opinar. Si se equivocan, pues no pasa nada. Ok, con bombo y platillo. Es decir, nos vienen vendiendo como que es lo máximo. Esto es lo mejor de lo mejor. ¿Vale? Así como, por ejemplo, la reforma energética de Peña Nieto,
que decían, va a ser lo máximo, porque mira, va a bajar la gasolina, y al bajar la gasolina, también va a bajar la energía eléctrica, y entonces vas a pagar menos de luz, menos de gasolina, y todo esto se va a reducir en los costos de transportación de alimentos y demás, entonces va a disminuir la canasta básica y va a disminuir el costo del transporte. O sea, vender con bombo y platillo es decir, mira, esto es lo máximo, es lo mejor de lo mejor. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere y está hablando otra vez de las políticas educativas. Cada gobierno en turno presenta nuevas políticas, programas de educación diferentes y nos dicen, esto es lo mejor. Por ejemplo, ahorita en pandemia, lo mejor que nos pudo haber ocurrido, pues fueron las clases a distancia, ¿no? Fue lo máximo y han sido un éxito, ¿a poco no? ¿Quién me dice que no? Estoy hablando irónicamente. No. Estoy hablando irónicamente porque efectivamente no ha sido funcional. Los alumnos no están, digo, si en condiciones normales no estaban aprendiendo, pues imagínense ahorita, menos, porque tienen por ahí, y han salido muchos memes últimamente, ahorita con esto del regreso a clases que ya se propone, que todavía no se echa para atrás. Quizá ahorita a ustedes, por el nivel en el que estamos, no les toque regresar a clases hasta agosto. Pero bueno, hay muchos memes que se presentan y sale, por ejemplo, uno que se me quedó muy grabado, es de una alumna que está frente a la computadora y se ve la imagen de Classroom y está con su michelada a un lado. Dice, voy a extrañar mis clases en línea. Sí, efectivamente, porque en las clases en línea cada quien hacía lo que quería. ¿Exacto? Sí lo notan. Y en escuelas privadas, por ejemplo, sí les exigen una cámara, sí les exigen una cámara prendida, les exigen uniforme, entonces están como que más controlados. Pero en escuelas públicas, así como que, bueno, no seas tan tajante en lo que les pide. A lo mejor no todos tienen una cámara. A lo mejor ahorita se vale que no tengan uniforme, ahorita se vale esto, se vale el otro, se vale todo. Y entonces cada quien, en ese se vale todo, cada quien hace lo que quiere. Hay quienes de verdad no se conectan porque no tienen acceso a internet y hay quienes no se conectan simplemente porque están aprovechando la situación. Hay quienes entregan tareas y hay quienes se hacen los perdidos y se aparecen hasta final de semestre. Entonces cada quien aprovecha. ¿Sale? Entonces, pero bueno, a lo que vamos es que cada gobierno entrante propone una serie de políticas que nos dicen, esto va a ser lo mejor. A todos los gobiernos anteriores no se les había ocurrido. Pero miren, esto es excelente, esto es lo máximo. Ok, bien, otra figura retórica. No se peleen. ¿No? Estoy resolviendo el ejercicio por ustedes. Montserrat, di que se activó tu micrófono. Ajá. Podría ser también el de dejado los criterios generales de los planes de educación en manos de una canasta tecnopedagógica. De una casta tecnopedagógica, es decir, en manos de expertos. Ok, sí podría ser, tampoco la tenía marcada, pero puede ser, también está hablando de manera irónica, igual que en el fracaso de la educación secundaria, es un triunfo. Ok, también la podemos marcar. ¿Cuál otra? Por ejemplo, Delfina Gómez, nuestra nueva secretaria de Educación, es una experta, ¿no? Así nos la venden como una experta. Y entonces ella ya dijo que lo mejor ahorita para todos nosotros es regresar a clases presenciales en julio o en junio. No me acuerdo. Inicialmente se hablaba de junio, ahorita creo que ya está hablando de julio. Pero es la opinión, el criterio de una experta, de alguien que sabe, entre comillas. Ok, ¿qué otra?
¿Qué otra figura? Brandon. ¿No? No estoy buscando una, maestra. A ver, ¿quién más, sí? ¿Puede ser su autoridad será sistematizada, puesta en duda porque lo de las jerarquías no es nada guay? No. No, ahí efectivamente quiere decir lo que quiere decir, que la autoridad del maestro está poniéndose en duda. ¿Quién más? Cristal había levantado la mano. A ver, Pamela. ¿Podría ser la de sus estudios en que en teoría progresaban? No. ¿Quién más? Podría ser la de ahora la campaña de desprestigiados ya hace tiempo que va dando sus frutos. Ajá, esa sería una. Porque las campañas no dan frutos, dan resultados, pero no frutos, pues si no son árboles. Esa sería una, pero antes de esa hay otra. ¿Podría ser esta, maestra? Dice, si persiste en su exigencia, tendrá que dar explicaciones a la madre ultraprotectora. No, no sería figura retórica porque también justo quiere dar a entender eso. O sea, vean, si un maestro reprueba a los niños, inmediatamente vienen los papás y dicen, pero es que no entiendo, maestra. Digo, porque me ha tocado. Es que mi hijo en la secundaria era de 10. Sí, señora, era de 10, pero lo que no sabía usted es que los 10 de la secundaria son inflados. Les daban 2 puntos por venir con el uniforme limpio, 1 punto por peinarte, 1 punto por ir a ver una obra de teatro, 2 puntos por asistir, y así hasta le salían debiendo, ¿no? Ok, entonces no. ¿Qué otra? Antes de esa de rendir sus frutos, que sí es una figura. Yo tengo otra, que es Ajá. la demonización del profesorado. La demonización del profesorado, esa sería la otra. Ajá. Ok. Y habla en el sentido de que, ¿entendió cómo lo está diciendo? Que los profesores son unos demonios, son unos malditos. ¿Por qué? Porque reprueban a los niños, porque les exigen cosas. Te pido una tarea, me la tienes que entregar. ¡Y qué mala es la maestra! ¿Cómo pide que entregue tareas? Me pide que asista a clase. ¡Ay, qué mala es la maestra! Entonces, bueno, se demoniza al profesor, es decir, se le da un papel de más malo de lo que en realidad debería ser. Entonces, demonización del profesorado. No hay demonios, entonces sería una figura retórica. Y también marcaríamos la de la campaña para desprestigiarlo, ya hace tiempo va dando sus frutos. Pero aquí hay dos campañas, dos figuras en una. Dice, la campaña para desprestigiarlos. Ese para desprestigiarlos está utilizando una figura que se llama metonimia, donde consiste en omitir al sujeto para no ser repetitivos. La campaña para desprestigiarlos, ¿a quiénes? ¿A quién se está desprestigiando? A los maestros. Vean cómo en las primeras líneas habla de, si ya antes había empezado la demonización del profesorado, y luego más adelante, justamente la figura que les digo, dice, la campaña para desprestigiarlos ya hace tiempo va dando sus frutos. ¿Para desprestigiarlos a quién? A los maestros. Entonces, el estar omitiendo al sujeto es una figura retórica llamada metonimia, donde lo que hacemos es omitir al sujeto para no ser repetitivos. Ok, entonces ahí tenemos dos figuras retóricas más. ¿Ok? Bien, ya terminamos con las figuras retóricas. También tenemos respaldos de autoridad, por lo menos uno. ¿Dónde encuentran un respaldo de autoridad? Un respaldo de autoridad puede ser una cita textual, es decir, citamos literalmente las palabras de alguien, de algún experto, o bien las parafraseamos.
decimos, fulanito de tal dice que, y ese fulanito de tal generalmente Está es en un el primer experto. párrafo de la segunda hoja. Ajá, ¿dónde dice? Un artículo de Nora Catelli, publicado en El País en 2007, con el título El fracaso de la educación secundaria obligatoria es un triunfo. Pero el fracaso de la educación secundaria obligatoria es un triunfo. Está citando el nombre del artículo publicado. Sí, ahí está el respaldo de autoridad, pero no precisamente en esa parte que citaste. Entonces, ¿dónde? El País en el 2007. No. En lo que dice Nora Catelli, pero parafraseado. Después del título, entre comillas, que está entrecomillando, nos dice qué es lo que comentaba ahí Nora Catelli, pero lo está parafraseando. Ok, pero bueno, ahí está la cita textual. Vamos a ponerle entonces que ese es el respaldo de autoridad, ¿sale? El artículo de Nora Catelli, y le podemos poner lo que menciona respecto a la educación. Y entonces ahí le ponemos que ese es un respaldo de autoridad, porque está haciendo referencia a alguien que sí sabe del tema para poder apoyar su opinión, lo que él está externando acerca de por qué considera que la educación hoy en día puede considerarse una estafa. ¿Ok? Y entonces ya tenemos marcada la parte de figuras retóricas y de respaldo de autoridad. Es decir, si nos vamos a nuestro guión, ahora sí lo llenamos con eso que acabamos de mencionar ahorita y le vamos a poner, estamos en el inciso C, ¿sale? En el inciso C le vamos a poner, donde dice elementos paralingüísticos y marcas discursivas, le vamos a poner que se pueden observar preguntas retóricas que son utilizadas para propiciar la reflexión sobre el tema. Punto y aparte. Anotamos también que se puede observar el uso de algunas figuras retóricas, donde las palabras utilizadas no tienen un significado literal dentro del texto. Donde las palabras utilizadas no tienen un significado literal dentro del texto. ¿Se fijan? Están sujetas a la interpretación del lector, cómo las interpretemos nosotros. Y estamos hablando de bajar el listón, de las deslumbrantes innovaciones, porque las innovaciones, pues también por muy buenas que sean, no deslumbran. Eso de bombo y platillo también, la demonización del profesorado, de que la campaña va rindiendo frutos o va dando frutos, etcétera. Entonces, bueno, se hace uso de figuras retóricas donde las palabras no corresponden a su significado literal dentro del texto. Y por último, anotamos también que se hace uso de respaldos de autoridad para sustentar las opiniones del autor o la opinión del autor. Y le agregamos una notita que diga: todas ellas se identifican dentro del texto, porque ahí estuvimos marcando cuál era una figura retórica, cuál era un respaldo de autoridad, cuál era una pregunta retórica. ¿Ok? Maestra, Mande. ¿me podría volver a repetir lo de, bueno, es que me quedé en el uso de figuras retóricas donde las palabras no corresponden, donde las palabras no corresponden a su significado literal dentro del texto? Gracias. Y también recuerden, nos falta la D, y se utilizan también respaldos de autoridad para sustentar las opiniones del autor. ¿Ok? Y la notita, no lo olviden, la notita de que todas ellas se están identificando dentro del texto. O sea, si alguien quiere ver de qué estamos hablando,
Se tendrá que dirigir a nuestro texto para ver, sí, ya vi. Aquí dice que está utilizando una figura retórica. Acá dice que está utilizando un respaldo de autoridad. ¿Ok? Y vamos por último al análisis de fondo. Y con esto ya terminaríamos. Profesora, Mane. disculpen el inciso A, ¿qué teníamos que poner? Perdón, que los elementos estructurales se identifican dentro del texto. Fue lo que hicimos de análisis de estructura. Entonces, para no anotar todo, nada más le ponemos que se identifican dentro del texto. Ok, análisis de fondo, es decir, del contenido. Aquí ya pasamos al contenido. El tema. Tema no es igual a título. ¿Cuál sería el tema que se está abordando dentro del texto? ¿La educación? La educación. ¿Qué de la educación? Seamos más específicos. De la mala educación que tiene el país, o bueno, en este caso los países, porque es España y México, técnicamente. Más que la mala educación, yo diría que la problemática. No, la estafa educativa sería el título, por eso les decía no confundir con título. Vamos a dejarlo, no es la mala educación, sino la problemática educativa. Pero la problemática educativa concretamente es una crítica vista desde el punto de vista del maestro. Entonces, la problemática educativa que enfrentan los maestros vocacionales. ¿Quién sería un maestro vocacional o qué sería un maestro vocacional? ¿Quién me dice? Brenda, Daniela. ¿Qué sería para ti un maestro vocacional? ¿Alguien que da clases en la vocacional? Pues, no sé, quizá alguien preparado. Alguien preparado. Pamela. Sí, que sea como que se haya preparado justamente para ser maestro y no tener otra vocación, porque luego hay muchas personas que estudian y tienen otras vocaciones y luego como no encuentran trabajo o es difícil para ellos, deciden enseñar. Ok, pero podría ser el caso también, ¿se acuerdan de Lewis Carroll, que estuvimos viendo la clase pasada? Que decíamos que se formó como sacerdote. Y sin embargo, no era un sacerdote vocacional. Ok, Melanie, ¿querías decir algo? Solamente pues era casi lo mismo, que le apasione el enseñar, compartir y así, y más bien que trate de mejorar su labor desde lo que él sepa, o sea, su conocimiento. Ok, perfecto. Sobre todo eso, más que se haya formado como profesor, que digo, sí es importante formarse como profesor, pero más que nada es que sea tu vocación, que te guste lo que haces, que te guste enseñar. Y si te gusta enseñar, te vas a ir preparando para ello y vas a tratar de estar buscando las mejores estrategias desde tu punto de vista. Si es un maestro que le vale gorro, que está ahí porque pues es lo único que hay, pues entonces le va a dar exactamente igual si un alumno aprende o no aprende, ¿cierto? Entonces, habla de la problemática que enfrentan los maestros vocacionales, aquellos maestros que sí les interesa enseñar, que les gusta lo que hacen. Y como les gusta lo que hacen, quieren que sus alumnos aprendan. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el tema. La problemática educativa que enfrentan los maestros vocacionales. Tesis. ¿Cuál es la postura del autor respecto a esto? ¿Por qué dice que los maestros vocacionales enfrentan una problemática educativa? ¿Quién? No se peleen. Ignacio. Y sí, aquí habla de una estafa educativa, pero ¿por qué dice
Y la problemática para el profesor es justamente eso, que los alumnos han sido estafados. Pero ¿por qué dice que hay una estafa educativa? Por ejemplo, ustedes, ¿se sienten estafados? ¿Quién de ustedes se siente estafado a estas alturas de la vida? Yo creo que más bien, bueno, a lo que se refiere ahí es de que el gobierno exige, no sé, ya sea, ay, es que no sé cómo explicarlo, es que no la quiero como, no quiero confundir lo que yo quiero explicar. A ver, tú suéltalo. Sería como algo injusto porque el gobierno quiere que los alumnos aprueben aún si no hacen su mayor esfuerzo por pasar la materia, entonces sería algo injusto. Pero ¿por qué habla de, no es por pasar la materia? ¿Quién de ustedes se siente estafado? Porque déjenme decirles que sí, todos han sido estafados. Hasta ahorita todos han sido estafados. ¿Por qué? Y justamente lo menciona en el texto. ¿No? ¿Han sido estafados? Bueno, primero yo les diría que la primera estafa es que, y aquí en el CETIS concretamente, y digo, no le estoy echando tierra al plantel porque es una situación política, pero la primera estafa aquí en el CETIS, particularmente hablando, les dijeron al ingresar que iban a tener semestres, que su plan de estudio estaba formado por semestres. Y la pregunta es, ¿realmente estamos teniendo semestres? ¿Cuándo No. iniciamos Pues nuestro semestre? ¿Se acuerdan? En febrero. En febrero, el 20 y tantos de febrero, ¿no? Porque no fueron los primeros días. Vamos a ponerle 20, no me acuerdo qué día, pero vamos a ponerle 20. 20 de febrero. Fue el 15 de febrero. Bueno, 15 de febrero. Marzo, abril, mayo. Tenemos 3 meses y días. Y en junio, oficialmente, el semestre está concluido. Pregunta, ¿fueron 6 meses? No, nada más la mitad. Son 3 meses y medio cuando mucho. Primera estafa. Segunda estafa, los programas están pensados justamente para verse en un semestre. Por eso es que el tiempo no alcanza para ver todos los temas. Justo lo que nos va a pasar a nosotros. Nos van a quedar pendientes 2 temas que les voy a compartir los materiales por si ustedes quieren revisarlos por su cuenta y decir, bueno, esto era lo que nos faltaba de revisar. ¿Vale? Entonces, los programas no están pensados para el tiempo real que tenemos, entonces lógicamente no vamos a alcanzar a verlos. Y segundo, ¿cuántos de ustedes van a aprobar sus diferentes materias sin haber aprendido nada? Porque van o por lo menos eso es lo que esperan, aprobar todas las materias que llevan ahorita en este semestre, ¿sí? La pregunta es, ¿realmente creen que aprendieron algo? Concretamente en este ciclo escolar de pandemia, que ya se lo Pues aventaron completo. es mínimo lo que aprendí, pero, o sea, no ayuda. Les ayuda, yo no digo que no, o sea, por mínimo que sea, les ayuda. La pregunta es, si realmente el programa marca ciertos objetivos de aprendizaje y por las condiciones en las que estamos, no lograron desarrollar todos esos objetivos de aprendizaje, ¿tendrían que acreditar? No, no deberían acreditar, deberían recuperar este tiempo perdido. ¿Sale? Si yo fuera que tuviera injerencia en las políticas educativas, diría, este ciclo escolar se tendría que volver a repetir por cuestiones de aprendizaje. Pero ahí vendría toda la polémica de, no, y entonces ya perdimos un año, ¿cómo es que vamos a volver a repetir? Bueno, si lo ves así, pues sí, sería tiempo perdido.
Pero si lo vemos desde el lado de que lo que tenías que aprender, no lo aprendiste, y aún así te van a acreditar, entonces estás siendo estafado. ¿Cierto? Ok, pero esa estafa no para nada más ahí, porque esta estafa ha venido desde los primeros años de escuela. Les dicen que tenían que aprender tal cosa y no lo aprendieron. A estas alturas ya tendrían que saber, como estudiantes de media superior, ya tendrían que saber muchas cosas, dominar muchos conocimientos y no los dominan. ¿Por qué? Porque han ido aprobando sin tener los elementos. Aprueban teniendo carencias que se hacen más grandes en el siguiente ciclo escolar. Y así en cada nivel van creciendo esas carencias y no aprenden lo que deberían aprender. Entonces, bueno, volviendo al guión de análisis, entonces la tesis del autor o la postura del autor es que justamente hay una estafa educativa porque los alumnos aprueban aún sin haber alcanzado los objetivos de aprendizaje. Le ponemos Maestra, eso. presentación otra vez. Ya se fue la presentación de nuevo. A ver, espérenme de nuevo. No, maestra, yo la sigo viendo. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Ok, sí, ya. Yo también la veo. Entonces, probablemente es tu pantalla. Y les digo, Google está fallando. Entonces, puede ser que algunos de ustedes también experimenten el problema, pero si la vemos la mayoría, quiere decir que está bien. Entonces, si eso sucedió, traten de salirse y volver a entrar. A ver si ya pueden ver la pantalla, ¿va? Para que no se pierdan. Montserrat, ¿querías decir algo o la manita se quedó levantada desde hace rato? No, maestra, solo se quedó levantada. Ok, se quedó levantada. Entonces, bueno, le anotamos ahí en tesis que la postura del autor es que hay una estafa educativa porque el alumno aprueba aún sin haber alcanzado los objetivos de aprendizaje. Y entre paréntesis le ponemos y que por obvias razones esto dificulta la función del maestro vocacional. Yo le doy a segundo año de primaria y ya le debo enseñar a escribir, pero resulta que me los mandan de primer año que todavía no saben leer. ¿Eso me va a dificultar mi tarea? Sí, porque no voy a partir de donde debería partir. Me tengo que regresar y eso, el regresarme, me va a impedir que yo cubra todos los objetivos de aprendizaje que estaban planeados para ese segundo año. Ok, argumentos. Maestra, ¿me lo puede repetir, por favor? Que la postura del autor es que hay una estafa educativa porque el alumno aprueba aún sin haber alcanzado los objetivos de aprendizaje. Hay una estafa educativa porque el alumno aprueba aún sin haber alcanzado los objetivos de aprendizaje. Y le agregamos eso de que, y esta situación dificulta la función del maestro vocacional. Es decir, del maestro que quiere enseñar, que quiere que sus alumnos aprendan. Ok, argumentos. ¿En qué se va? ¿Cómo fundamenta el autor esta postura o esta forma de pensar? Vamos a verlo dentro del texto. Vamos a pasar en la siguiente, no en la siguiente hojita, en donde habían marcado los elementos estructurales para que no nos revolvamos con tantos colores, con tantas marcas. Ahí vamos a ir marcando. Vamos a marcar. La tesis la encontraríamos en el segundo párrafo. Y es lo que ya les dije, pero yo se los dije parafraseado. Aquí lo vamos a poner subrayado o encerrado, o como lo quieran marcar, desde donde dice, la persona en cuestión ha sido sistemáticamente estafada a lo largo de toda su vida. Le han dicho que era apto cuando no lo era. ¿Sale? ¿Ya lo localizaron? Segundo párrafo. Marcamos eso que les dije. La persona en cuestión ha sido sistemáticamente estafada a lo largo de toda su vida. Le han hecho creer
le han dicho que era apto cuando no lo era. Eso lo marcamos como tesis, con un color X, y le ponen que eso es la tesis. El primer argumento que va a fundamentar esta tesis o esta postura viene inmediatamente después de lo que les acabo de leer, y es: le han hecho creer que con el trabajo realizado estaba consiguiendo el objetivo previsto. Por ejemplo, ahorita, tú sube tareas. No importa que estén mal, no importa que sean copia de las que ya entregaron tus compañeros, tú súbela. Y con eso ya pasaste. Y como eso es lo importante, pasar, pues no importa si aprendí. Lo importante es que pase. Entonces yo mismo sigo reforzando la estafa. Ok, entonces ese sería el primer argumento. Luego, en el siguiente párrafo, en el párrafo 3, viene el segundo argumento. Dice: es una forma muy fácil de acabar con el fracaso escolar. Bajar el listón hasta que todo el mundo pueda aprobar. Igualar a todos a la baja. ¿Cómo lo podríamos parafrasear? Pues justamente que las políticas educativas lo que pretenden es igualar a todos a la baja con el fin de disminuir los problemas de reprobación. Porque vean, a las autoridades educativas en cualquier nivel, o sea, a nivel presidencial, a nivel secretario de educación, a nivel de una dirección general, a nivel de una escuela, todos los niveles, lo que importa son los números. ¿Cuántos alumnos aprobaste? ¿Cuántos alumnos aprobaste? ¿Todos? Entonces eres un excelente maestro. ¿Tuviste reprobados? Pues no eres tan bueno. ¿Tuviste muchos reprobados? Eres muy mal maestro. ¿Por qué? Porque lo que importa no es lo que aprendan quienes acreditaron, sino lo que importa son los números. Entonces, el segundo argumento lo parafraseamos como: las políticas educativas pretenden igualar a todos a la baja con el fin de disminuir los problemas de reprobación. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace ratito de bajar el listón? De bueno, te lo pongo a 1 centímetro, así ya lo puedes brincar. Ok, perfecto. No importa que a este nivel tuvieras que saber brincar a 50 centímetros. Ok, y el tercer argumento lo tendríamos en las conclusiones, en el penúltimo párrafo. Dice: cuando un maestro vocacional quiere seguir haciendo su trabajo con el rigor que le dicta la conciencia, se encontrará con infinidad de detractores inimaginables en otros tiempos. Hasta ahí sería el tercer argumento. Y lo parafrasearíamos como: el maestro vocacional enfrenta graves problemas laborales si pretende realizar su trabajo de tal forma que se alcancen los objetivos de aprendizaje. El maestro vocacional enfrenta graves problemas laborales si pretende, vamos a ponerle, si pretende que se alcancen los objetivos de aprendizaje. ¿Listo? Y así quedaría ya lleno nuestro guión de análisis. Y ya terminamos el análisis completo. Ahora siguen las actividades. Recuerden, además de la caricatura política que tenían que publicar en Facebook, ahorita la actividad, pues justamente es subir el análisis que hicimos ahorita. Igual que siempre, aparecen 2 opciones. La opción 1 es la que vamos a entregar los que estuvimos presentes en esta sesión. La opción 2, los que por alguna razón no se conectaron y van a trabajar con otro artículo diferente, que en este caso va a ser el de la educación patas para arriba. ¿Vale? Ok, ¿en qué va a consistir la entrega? Van a sacar foto del análisis de estructura, donde marcamos encabezado, cuerpo, introducción, etcétera, y donde también estuvimos marcando ahorita la tesis y los argumentos. ¿Vale?
hay que tomar foto de esto. Son 2 hojas porque eran 2 páginas que contenía este artículo que revisamos. Siguiente, el análisis de la forma. Es la otra impresión donde marcamos las figuras retóricas, el respaldo de autoridad y las preguntas retóricas. ¿Sale? También foto. Y por último, foto del guión de análisis que llenamos ahorita. Que a mí me salieron 2 hojas. Entonces a mí me salieron 6 hojas. 4 eran de cajón, porque así lo marcaba el artículo, y 2, pues dependiendo del tamaño de letra, cuántos se llevaron para llenar su guión de análisis. Todo lo ponemos en un mismo archivo. Ya saben cuáles son los archivos permitidos, verificamos que abra, máximo 2 fotos por diapositiva, y listo. Entonces, clase 14 es la que vimos hoy. Si estuvieron presentes, no hay por qué ver la grabación. Cuestionario de asistencia de la clase 14. Si estuvieron presentes hoy, no hay por qué ver no hay por qué resolver el cuestionario de asistencia. Ok, entonces vámonos a los tiempos. Así va a aparecer las actividades. Ustedes van a resolver la opción 1. Aquí les puse ahora sí opción 1 para que no se me revuelvan. Trae al Popeye aquí abajo, que es de la imagen de inicio de la clase, y la opción 2, que es para los que no entraron. Tiempos para entregar la actividad. Vamos a ver. Les había puesto, creo que a las 12:30. ¿Bien o mal? Está bien, maestra, 2:30. Está bien, maestra. Creo que no. Sí, maestra, está bien. A las 2, como la otra vez. La otra vez les di más tiempo porque eran muchas fotos. Bueno, Ahorita realmente fue mucho. No, miren, les había marcado a las 11:30. Entonces, pero vamos a dejarlo a las 12:30, ¿les parece? Sí. Sí, maestra. Sí, está bien. Sí, Maestra, está bien. Ok, 12:30, les digo, les doy más tiempo cuando sé que son muchas fotos y se van a tardar en el archivo, pero ahorita que no es tanto. Ok, 12:30. ¿Sale? Recuerden, ahorita solamente va a aparecer la opción 1. Inmediatamente que se cumpla el plazo, desaparece esa opción y se publica la opción 2. ¿Ok? Bueno, y ya para dejarlos ir, vayan prendiendo cámaras en lo que les comento. Bueno, los que entreguen la opción 2, el plazo vence para el viernes. Ok, con esto daríamos por concluido el temario. ¿Sale? Les voy a compartir los 2 textos teóricos de los textos que nos faltaron de ver, pero eso es para ustedes. Ok, para la siguiente semana nos vamos a ver todos para hacer el cierre del semestre y si hay aclaraciones, pues hacemos aclaraciones. Yo espero mandarles calificaciones el día... Aguántenme. Espero mandarles calificaciones el día lunes o a más tardar el martes temprano, para que el miércoles, si es que hay alguna duda en calificaciones, pues podamos verlo. Pero nos conectamos todos para hacer el cierre del semestre, por lo menos para despedirnos, a la hora de siempre, a la hora que marca nuestro horario. ¿Sale? ¿Preguntas? No, maestra, ninguna. No, maestra, ninguna. Ok, entonces todos nos conectamos, tengan dudas o no tengan dudas. Y las calificaciones se las mando el lunes, y si no puedo el lunes, será el martes temprano para que les dé tiempo de revisar. ¿Sale? Me siguen faltando cámaras prendidas para poder tomar la foto. Ya para que se vayan. Mande. ¿Puedo prender mi micrófono? Es que en la compu no tengo cámara. Ok, bueno, ya activa tu micrófono, manténlo prendido para que salga activo. Ok. Sí, maestra. Esperen, déjenme descargar el archivo.
Ok, listo. Sale, ahí va la foto. ¿Ya están listos todos? Foto, final de foto. Listo. Ok, ya quedó listo, entonces nos vemos para la próxima semana. Los espero a que se desconecten. Sí, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias. Adiós, cuídense mucho.